Es decir. Gracias. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al estudio de la palabra de Dios, donde lo que buscamos es ser edificados y edificadas. Así que estamos en Colosenses capítulo 2 y vamos a tocar en esta noche de los versos 8 hasta el 13. Un saludo muy especial para cualquier persona que nos miras a través del internet, desde donde estés, mándanos un saludo para saber de ti. Oramos y declaramos lo que la palabra dice, que eres bendecido y bendecida, y si estás pasando por distintas tribulaciones, problemas, enfermedades, Cristo es nuestro socorro en todo momento, y oramos que se manifieste esa respuesta de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, vamos entonces a Colosenses capítulo 2. Vamos a leer el primer verso, que es el verso 8, 2:8, dice: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hasta ahí leemos. Ese es el primer verso, manera de introducción. Les digo el título y yo le puse como título: y todo según Cristo. ¿Lo puede repetir conmigo? Y todo según Cristo. O sea, que todo en la vida, y mayormente en lo espiritual y en lo de Dios, en cuanto al reino y en cuanto a la gracia y en cuanto a vivir para Dios, todo tiene que ser según Cristo. ¿Cuál es la primera palabra que ustedes leen en ese verso 8? Dígamela fuerte. Tengan cuidado. Tengan cuidado. ¿Otros? Cuídense. Qué bien, tienen varias versiones, me gusta. ¿Cuál es la primera palabra? Verso 8, 2:8. Tengan cuidado. Tengan cuidado, cuídense. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ahí tiene más? ¿Es todo? En la mía dice mirad, pero todo es sinónimo de lo mismo. Todo es parte de lo mismo. Esa palabra mirad en inglés es la palabra que se usa mucho, look out. O todo esto es sinónimo de en guardia, estén alertas, vigilantes, cuidadosos, poner mucha atención, tengan los ojos abiertos, etc. Porque pudiera haber más sinónimos. Cuando yo vi eso, porque eso está en la sola palabra de empezar, y cuando yo vi eso, dije: ¿será que así es como viven muchos de los creyentes de nuestras congregaciones? Así, con esa vigilancia, esa guardia, con esa alerta. Y la verdad es que tal era que muchos quizá viven una vida más relajada, teniendo esas alertas, porque lo que dice para que nadie los engañe. Eso es lo que está vigilando acá. Recuerden que ya que Pablo escribió esa carta porque habían metido personas que traían distintas enseñanzas ajenas a de Cristo. Y entonces lo que nos da para nosotros también hoy es la misma advertencia. ¿Por qué será que en el día de hoy esta advertencia a vigilar, a estar en guardia, a que nadie, que nunca? ¿Por qué? Porque hoy es muy importante para nosotros, y más importante que no sé si en aquel tiempo, pero ¿por qué sería? ¿Quién me dice algo? ¿Por qué sería? Mucha información, los
son megáfonos de cada persona. En la antigüedad sucede algo y a menos que lo dijera el radio o la televisión no nos enteramos, pero ahora sucede algo y cada quien tiene su propio periódico, su propio medio, y entonces todo esto es una alerta más. ¿Por qué? Porque todos, o la mayoría, que si digo todos, alguien va a decir, hey pastor, yo no tengo esa cosa del diablo, ese Facebook. No, acuérdate que la mayoría de nosotros lo usamos bien, lo utilizamos para que nos ayude a comunicarnos con otras personas, y también lo usamos para hablar de Cristo, para que Cristo sea dado a conocer con otras personas. Entonces, concluimos la introducción diciendo, estén muy vigilantes. Esa es la palabra que tenemos que tener. Y Pablo, en el primer punto, le puse que nadie los engañe. Ese es el primer punto de la enseñanza. ¿Y con qué deberían de engañarnos? Dice Pablo, con filosofías. La primera palabra que usa, con lo que tratarían de engañarnos o nos pueden querer tratar de engañarnos, son filosofías. ¿Qué son filosofías? Si tú buscas filosofías en el diccionario, dice que son reflexiones y razonamientos de un pensador. Fíjate, no son hechos, no son, ¿cómo se dice?, comprobaciones de algo. Una filosofía es simplemente un pensador dice, yo pienso que, como Darwin. Ustedes han oído de Darwin, el que inventó la teoría de la evolución. Entonces, él no es que él recibió esa información de alguna parte, etcétera. No, él pensó, y así nacen la mayoría de las filosofías, de un pensador que se pone a filosofar, valga la redundancia, sobre causas naturales, sobre el hombre, sobre el universo, sobre Dios mismo. Y entonces nosotros tenemos que estar vigilantes. Joel hace como unos 2 viernes me mostraba un posting hablando de la información mediática que tenemos hoy, y me dice que un amigo de él le dice, yo como, ¿quién era el tipo? ¿Cómo se llamaba? Spinoza. No, pues sí, pero ¿quién era el que decía que creía? Einstein. Como Einstein dijo, yo creo en el Dios de Spinoza. Y Joel se puso a investigar y nomás le salía Spinoza Paz. Pero no era ese, es Spinoza con ese. Y entonces lo que escribía ese tipo parecía bueno, y si tú lo buscas parece bueno, pero al final es una idea vaga de Dios. Al final es no lo que dice la Biblia de Dios, es lo que él piensa. Que en ratos tú dices, no, pues tiene razón lo que él dice, porque él dice, yo no lo quiero buscar en templos, yo no lo quiero buscar acá. Digo, hasta ese punto uno dice, no, pues ese tipo estaba cansado de la religión, está bien, pero específicamente quién es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces la filosofía es lo primero, las filosofías, pero también debemos de cuidarnos que nadie nos engañe con el humanismo. Todos digan humanismo. Humanismo hoy en día está rampante. Es el hombre, es
la estrella de todo. Es el que manda, es el que gobierna, es el que dice cómo se va a llevar las cosas. Si ustedes se fijan en Apocalipsis, que es un libro simbólico y que habla del número de la bestia. ¿Cuál es el número de la bestia? ¿Lo han visto? 666. Pero acuérdate, Apocalipsis es un libro simbólico. Entonces el 666, el 6 es el número de hombre. Entonces es hombre, hombre, hombre. Por eso es humanista completamente, porque no tiene nada de Dios, todo lo quiere resolver a la manera humana. Entonces el humanismo, la evolución, otra cosa que está rampante hoy es la ideología de género. ¿Cuántos han oído la ideología de género? Es que dicen, fíjate la locura, pero pues cada quien con su cencerro, ¿verdad? Dicen, ¿cómo le vas a decir a un niño o a una niña que es niño o niña? Y dice, la ideología de género dice, déjalos que ellos decidan qué van a hacer. Si al final, cuando crecen, ellos dicen, yo decido ser niña, aunque sea niño, o viceversa. Esa es la ideología de género. Y lo más triste de eso, no es malo que alguien lo piense y lo esté promoviendo, pero lo más triste de eso es que sistemas escolares, sistemas de educación, como en México, están metiendo eso como enseñanza. Y eso sí que es duro, pero ahí cada padre vamos a tener que enfatizar a nuestros hijos. Si son hijos, pues enfatizarles que son hijos, si son hijas, igual, de la misma manera. Otra de estas filosofías es la reencarnación. Y pueden haber muchas cosas más. Pero también debemos de cuidarnos de engañosas tradiciones humanas. Cosas como les hablaba la semana pasada, por ejemplo, de la película esta muy famosa de Coco, que está bonita la película, ¿no? Nada se le quita. Pero de ahí a traspasar eso a algo real de nuestra vida, yo estoy más que seguro que mucha gente que vio esa película dijo, ay, ¿dónde estará la foto de mi abuelo, de mi viejo? Porque ahora andan perdidos sin la foto. Y no, hombre, que si estuvieran dependiendo de nosotros, imagínate, ya estuvieran siempre perdidos para siempre. Pero como Cristo es el que lo sostiene, porque la Biblia dice que Él nos pastoreará más allá de la muerte. Entonces, son simplemente invenciones, tradiciones, y, por ejemplo, el que cree en esa doctrina, por eso ponen los altares de muertos, ¿no? Donde ponen la comida que le gustaba a esa persona que ya se fue. Y entonces en la creencia de ellos es que el muerto viene ese día y se come. Ahora, pero tú buscas eso en la Biblia y no lo encuentras. Cuando buscaba imágenes de esto, me encontré a un niñito que estaba frente a Santo Claus y le digo, ¿y tú dónde estás en la Biblia, Santo Claus? No, pues Santo Claus no le pude decir tampoco dónde estaba, porque es una tradición humana o invenciones humanas. También Pablo le llama conforme a los rudimentos del mundo, y rudimentos quiere decir al conocimiento mínimo, conocimiento básico, lo más bajo. Y luego termina diciendo en ese verso 8, conforme a los rudimentos del mundo, y la frase que nos ocupa aquí, porque toma el título de lo que estamos aprendiendo, dice que todo eso no según Cristo. Entonces pregunto yo, ayúdame, si no tengo la boca muy llena, pregunto yo, si no es según Cristo, entonces es según ¿qué? Mundo. Según el mundo, según las tradiciones, según la religión. Fíjate, porque la religión también enseña
y hasta el cristianismo también, porque todo lo que dice ismo, por ejemplo, hinduismo, pues es la ciencia de estudiar la religión hindú, budaísmo o cristianismo también. Cristianismo es estudiar a Cristo. Imagínate, ¿quién va a andar estudiando a Cristo? Si Cristo es todo y no podemos estudiarlo y decir es para acá o es para allá. Cristo es lo que es. Entonces, al final de esto, de ese verso 8 dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, lo que tenemos que ver es que lo que creemos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que proclamamos, lo que cantamos, tiene que estar ahí, en la palabra correctamente dividido. Porque Pablo le dijo a Timoteo que como un fiel obrero de Jesucristo que divide bien la palabra de verdad. Entonces, quiero cerrar ese primer punto, que nadie los engañe, diciéndote que lo que no es según Cristo es todo eso que proviene desde un árbol muy antiguo que estaba en un jardín. ¿Cuál es ese árbol? El árbol de la vida. No, el otro. Del conocimiento. Del conocimiento del bien y del mal. Fíjate, cuando nosotros estábamos chiquitos, la mayoría de nosotros, muchos no hemos crecido tanto, pero estábamos más chiquitos, nos enseñaban que había que aprender el bien y el mal. Y parecía bueno, parecía una enseñanza correcta, parecía una enseñanza válida. Y hoy en día, fíjate todavía la tragedia más grande, hoy en día, ya de grandes, en muchas congregaciones se predica que tenemos que ser hábiles para discernir el bien y el mal. ¿Se oye bien eso, no crees? ¿Se oye bien? ¿Sí? Sí. Pero no es bien. Yo le decía, caray, a mí me costó trabajo poder digerir esto. ¿Por qué? Porque lo había oído tantas veces. ¿Por qué no está en nosotros discernir el bien y el mal? Porque Dios desde el principio dijo, no quiero que comas de ese árbol. El bien y el mal no te corresponde a ti discernirlo o marcarlo, sino a Dios. Pero cuando comieron del árbol del bien y del mal, entonces Satanás les dijo, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahora, de ahí surgen todas estas filosofías y teorías que alguien dice, bueno, dicen que adulterar es malo, pero yo digo que no es tan malo. Fíjate, entonces la persona dice, discerniendo lo que es bien y lo que es mal. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso parece una locura decir que nosotros no estamos en el negocio de discernir el bien y el mal, pero no estamos en eso. Nosotros estamos en obedecer la verdad de Cristo. Y la verdad no nos va a llevar a ningún mal, sino siempre nos va a llevar al bien, a lo que es verdadero, a que es a Cristo. Entonces, segundo punto, primero fue que nadie los engañe. Segundo punto, vamos a leer los versos 9 y 10 y lo titulé, porque en Él y solo en Él. Versos 9 y 10 dicen, porque en Él, o sea, en Cristo, habita, y quiero que te eches a la bolsa la palabra habita, porque no dice habitó, tampoco dice habitará, sino dice habita. Y habita es tiempo presente. Gracias. Dice, en Él habita corporalmente. Y mete esa palabrita ahí, porque corporalmente quiere decir en cuerpo, que puede ser cuerpo individual, pero que también puede ser cuerpo de muchos, como somos en Cristo. El asunto es que dice, porque en Él habita corporalmente, fíjate,
toda la plenitud de la deidad. No, hombre, vamos a pararnos ahí porque solo ese verso habla muchísimo. Y lo que está diciendo es que en Cristo está la plenitud de la deidad. Yo creo que usted ha oído la palabra deidad antes. Y cuando la Biblia se refiere a la deidad, se está refiriendo a, en inglés le dicen the Godhead, o sea, todo lo que es Dios. Y estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero quiero aclarar que nosotros no creemos en tres dioses, ni la Biblia enseña que hay tres dioses. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Pero que se expresa en tres personas. Así lo puso él, y nosotros no podemos cambiarle nada. Es un Dios, pero se expresa en tres personas: en Padre, en Hijo y el Espíritu Santo. También hemos hablado que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, porque en Dios no hay uno, dos y tres, sino en Dios es un Dios que expresado en tres personas. Eso es la deidad. Y cuando dice aquí, en Él está la plenitud de la deidad, o sea, en Él se expresa toda la deidad. Ese verso lo vi en la versión amplificada y les copié lo que dice ahí. Dice, en Él habita en forma de cuerpo, completamente expresando la esencia divina de Dios. En forma de cuerpo, expresando completamente la esencia divina de Dios. Hay otro verso que dice, nosotros somos perfectos o completos en Él. Y bueno, ese es el verso 10. Ahorita tocamos el verso 10, estamos en el 9. Pero quiero que veas el verso 9 como eso, como un verso que expresa que en Cristo se puede ver. Diga, se puede ver. Se puede ver toda la plenitud de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero te hice notar la palabra habita, para ver que es una palabra en presente, y uno puede decir, y Cristo ya no está acá, porque Cristo se fue al Padre. Pero en realidad, nosotros que creemos en Cristo, sabemos que Cristo se fue al Padre, pero también vive ¿dónde? En nosotros, en su cuerpo aquí en la tierra. Y en su cuerpo aquí en la tierra debe de poder verse toda la plenitud de la deidad. Ojo, esta plenitud de la deidad no es para manifestarse en individuos. No es que tú dices, wow, ese creyente es un superestrella. Esos tiempos ya se acabaron. Ahora estamos en la unción de cuerpo. Y entonces esa expresión tiene que expresarse en un cuerpo que funciona bien unido, que camina con Cristo, que respeta a sus semejantes, a sus otros creyentes en Cristo, y que los reconoce como miembros del cuerpo. Y ese cuerpo es el que va a expresar toda la plenitud de la deidad. Yo sé que alguien podrá decir, wow, hermano, estamos un poquito lejos de llegar allá. Pero a nosotros nos toca seguir entrenando y capacitando a los santos para que nuevas generaciones vengan ya de hecho, de saliendo desde las clases dominicales con este mensaje y con esta enseñanza de saber que ellos están aquí para representar a la divinidad, para expresar a la divinidad. Entonces, en el verso 10 ahora, por favor, dice, y ustedes están completos
en Él. Diga, yo estoy completo. Yo estoy completo. ¿Qué quiere decir estar completo? Alguien ayúdame. Que no falta nada. Que no te falta nada. Exacto. Mire, igual, consulté otras versiones y hay una versión que dice, nosotros somos perfectos o completos en Él. Otra palabra de completo es perfecto. Otra versión, la amplificada, dice, han logrado estatura espiritual para Cristo. Te voy a decir dónde me mostró el Espíritu Santo, que es donde algunos de nosotros como que nos quieren tronar los engranes cuando decimos somos perfectos en Cristo, porque algunos decimos, pastor, pero a mí todavía me falta mucho, o yo todavía hago errores. Pero mira lo que es, estar completos o perfectos en Cristo es estar perfecto en eso. Diga, en eso. Porque en eso es en Cristo. Cuando dice que estamos perfectos en Cristo, no quiere decir que estamos perfectos en matemáticas, por ejemplo. Una persona puede ir a la escuela y dice, yo estoy completo en Cristo, entonces no voy a estudiar porque ya no me falta nada. Y va y lo reprueban. O alguien que tiene que ir a tocar y en vez de practicar su instrumento dice, no, yo estoy completo en Cristo, yo solamente voy a aprenderlo y le va a salir mal. ¿Por qué? Porque no es estar completo en todas las áreas de la vida, ¿me explico? Es estar completo en Cristo, para su propósito eterno. En eso sí estamos completos. ¿Se alegra usted? Estamos perfectos, estamos completos, no nos falta nada. En lo espiritual, en nuestra relación, no nos falta nada. Y si la divinidad se expresa en Cristo, acuérdate que tú y yo estamos en Cristo y tú y yo estamos aquí. Somos su cuerpo aquí en la tierra. Diga, somos su cuerpo. Somos su cuerpo. Eso es muy importante. Realizar que somos su cuerpo es mucho, porque mucha gente hay que va a la congregación o al servicio solamente pensando que es un congregante, y eso tiene que cambiar, tiene que ir renovando nuestro entendimiento y entender que somos su cuerpo aquí en la tierra. Y llego al tercer punto entonces, que es los versos 11 y 13, y yo titulé ese punto, circuncidados en Cristo y por Cristo. Versos, me faltó mencionar, verso 10 me faltó mencionar que nosotros estamos completos en Él y que Él es la cabeza de todo principado y potestad. De todo. Él es la cabeza de todo poder angélico o terrenal. Él es quien tiene todo dominio, todo gobierno y todo poder. Pasemos entonces al punto 3, versos 11 al 13, circuncidados en Cristo y por Cristo. Dice, en Él, en Cristo, no se lo olvide, también fueron ustedes circuncidados. Diga fuerte, yo ya fui. Yo ya fui. Fui circuncidado, es lo que quiere decir. Pero dice, circuncidados con circuncisión, fíjese lo clave aquí, no hecha a mano. Todas las circuncisiones que se hicieron bajo la ley, o que probablemente se siguen haciendo bajo la ley, a los que siguen estando bajo ese pacto y no han querido adoptar o aceptar el nuevo pacto, eran circuncisiones que se hacían solo a los varones y eran hechos por mano, tenían que cortar ahí un pellejito, un cuerito, y eso era la circuncisión. Pero en Cristo esa circuncisión no se hace así, sino dice, la circuncisión que Cristo hace en nosotros no es una circuncisión que se hace a mano.
O sea, no es de mecánica, no es con cuchillo. Dice que esa circuncisión, sigo leyendo, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, y vuelve a decir, en la circuncisión de Cristo. Yo he oído, ¿cómo se dice? Alusiones a esto, de gente que dice, cuando Cristo fue circuncidado, Él nos liberó a nosotros, porque ven esa última parte que dice, en la circuncisión de Cristo. Pero no está hablando del momento cuando Cristo, como varón judío, fue circuncidado, sino que está hablando de que Cristo hizo la circuncisión en nosotros. ¿Estoy claro en eso? Cristo hizo la circuncisión. No es una circuncisión hecha por humanos, sino es, fíjese aquí, la circuncisión espiritual. Diga eso conmigo, circuncisión espiritual. O sea, eso, así. La circuncisión que Cristo nos hizo es una circuncisión espiritual, o sea, hecha por Cristo en nosotros. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo la hizo? Bueno, dice que arrancó el cuerpo de carne, o sea, lo que nosotros se llama la naturaleza pecaminosa carnal. ¿Cuántos habían oído de la naturaleza pecaminosa carnal? Eso también se le conoce con otros nombres. ¿Quién ha oído otros nombres de la naturaleza pecaminosa carnal? ¿Qué pudiéramos decir? Viejo hombre. El viejo hombre, bravo. La naturaleza adámica. Cuando Cristo hizo el sacrificio, nos circuncidó, pero nosotros todavía no pensábamos que estábamos ahí, pero en Dios sí estábamos, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El asunto es que cuando Cristo hizo esta operación o esta circuncisión espiritual, la hizo arrancando el cuerpo de carne, la vieja naturaleza, el hombre viejo, la naturaleza adámica. ¿Lo están leyendo ahí? Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué entendemos cuando dice echar de vosotros? Echar. Sí, la palabra es que no nomás quitó, porque echar es como que tíralo, es arráncalo. Desarraigar completamente. Desarráigalo. Y fue lo que Cristo hizo. Ahora, eso es algo que tiene que entenderse. ¿Por qué? Porque mucha gente va a nuestras congregaciones y ya ha aceptado a Cristo y todavía sigue pidiéndole perdón porque es un pecador. Señor, soy un vil pecador, perdóname. Y luego la nueva vida en Cristo. Entonces no ha entendido. Y por eso tenemos mucho trabajo que enseñarle a la gente cómo es el nuevo pacto. En el nuevo pacto Cristo ya quitó, ya arrancó de nosotros. Y yo sé lo que alguien estará pensando. Y entonces, pastor, ¿por qué de repente me endiablo? ¿Por qué de repente me encorajino? ¿Por qué de repente, tú sabes, hago esto, hago lo otro? ¿Por qué? Por las obras de la carne. Pero una cosa es que yo haga alguna obra de la carne y otra que sea pura carne. Que sea carne pura y viva. Pero esa naturaleza ya la arrancó Cristo. Por eso, mira, si alguien que ya recibió a Cristo viene y te dice, hermano, hermana, ora por mí porque yo no sé qué me pasa, ¿entiendes? Así es más o menos el lenguaje que dice, pero es que yo soy tentado con este hombre o con esta mujer y yo no quiero, entonces ora por mí. No ores. ¿Por qué? Porque ese tiene que dominarlo esa misma persona, porque son las obras de la carne. Y las obras de la carne no son para que tú las eches fuera.
No podemos echar fuera las obras de la carne de una persona, sino que la persona tiene que resistir eso. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. A lo mejor se enoja conmigo porque creo que no. Pero dice que nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne. No es por oración, no. Es que tú tienes que decir, esto no va conmigo. Esta naturaleza pecaminosa no es la que corresponde a alguien que está siguiendo a Cristo. Amén. Entonces, arrancó el cuerpo de carne. Eso es importante que haga una nota ahí. Arrancó el cuerpo de carne. Bien claro que lo ponga ahí. Y lo otro que podemos preguntarnos es, ¿cuándo lo hizo? ¿Cuándo? En el siguiente verso, verso 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. ¿Cuándo? Bueno, yo sé que ahí se menciona la palabra bautismo. Y la palabra bautismo es suficiente para muchos de nosotros pensar, pues cuando me bauticé en agua. El asunto es que ahí no dice agua. Y dice que esto sucedió cuando nosotros ni estábamos presentes. Cristo lo hizo por nosotros. Cristo, cuando no estábamos nosotros en físico, Él arrancó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal y nos bautizó con Él. ¿En qué nos bautizó? Esto es importante. Primera de Corintios 10, 1 y 2, por favor. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Se acuerda de ese pasaje? ¿Por dónde andaban? Saliendo de Egipto, ¿verdad? Ok. El siguiente verso dice, y todos, diga la palabra todos. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Fíjese, uno diría, bueno, es que en el mar pues se mojaron un poquito, ¿no? Y a lo mejor se salpicaron la ropa, pero la Biblia dice que pasaron en seco. ¿Lo ha leído? Sí. Y uno dice, bueno, es que las aguas estaban acá y era como si se hubieran metido. Pero la verdad es que pasaron en seco. Y luego, pero olvídate del mar, entonces ve la nube. Y la nube pues era una nube que estaba acá. Pero entonces dice que fueron bautizados. Lo que aquí bautizar significa fueron metidos juntamente en Moisés o con Moisés. Fueron metidos en eso. Y ese es el bautismo que nos está hablando aquí. Hay otras dos escrituras que quiero compartirte. Marcos 10, 38 y 39, por favor. Dice, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Este es cuando dos hermanos dijeron, o la madre le dijo que mi hijo se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Él dijo, no saben lo que piden. Pero entonces nota lo que dice. Dice, ¿pueden beber del vaso que yo bebo? Mantén la palabra vaso ahí presente porque vaso es sinónimo de copa. Copa o vaso de beber. Y dice, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. ¿Te acuerdas que cuando él estaba orando dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? Ahí estaba hablando de esa copa. Estamos en el verso 39, ¿ok? Dice, ellos dijeron, podemos. Fíjate qué valientes. Y Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, van a beber. ¿Y cuál era el vaso que él iba a beber? El vaso de obediencia, o la copa de obediencia, la copa de sacrificio, y finalmente la copa de muerte. Y dice, bueno, la verdad es que sí van a pasar por eso. Al final, sí van a pasar ahí.
Pero dice, y con el bautismo con que yo soy bautizado, serán bautizados. ¿Y cuál era ese bautismo? Era el bautismo de muerte. Él iba a ser muerto. Hay otra escritura más, la última, Lucas 12:50, por favor, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y como me angustio, nota la palabra hasta que se cumpla. Cualquiera dijera, ay, el Señor estaba bien angustiado porque iba a ir a la muerte. No, Él dice, es como los mexicanos decimos, ya me anda, ya estoy ansioso que llegue. ¿Que llegue qué? Que llegue el momento que tenía que llegar de ser bautizado en la muerte. ¿Por qué? Porque al ser bautizado en la muerte, Él iba a cumplir lo que Dios quería que Él hiciera. Él iba a raya a hacer exactamente lo que Dios le había encargado. Y no solamente eso, pero Él iba a podernos traer, poder formar otra vez una familia para Dios. Habrá alguien que se alegra de eso. Entonces, cuando Cristo hizo esta circuncisión, cuando arrancó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, cuando nos sepultó con Él en su muerte. Por eso Pablo dice, con Cristo, ¿han leído el verso? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque en su muerte nos llevó allí. Pero dice que nosotros también, verso 12, sepultados con Él en el bautismo, y luego dice, en el cual fuisteis también, ¿qué cosa? Resucitados con Él. Esa es la palabra clave ahí en el verso 12. No solamente fuimos muertos con Él, pero cuando Él resucitó, también nos resucitó, y nosotros físicamente no estábamos, pero en el plan de Dios sí estábamos ahí, y sucedió. Entonces, cuando Cristo hizo eso, también nosotros fuimos resucitados, pero ahora llega quizá la palabra más importante, que es la palabra mediante. Todos digan mediante. Cuando hablamos de mediante, ¿qué está hablando ahí? Es el medio, ¿no? ¿Por cuál medio sucedió esto de que Cristo nos bautizó en Él? ¿Por cuál medio sucedió de que Cristo arrancó el cuerpo de adentro, el cuerpo pecaminoso carnal? ¿Y por cuál medio Cristo nos resucitó? Lo va a decir, verso 12. Mediante, dígamelo usted, la fe. ¿Cuál es el medio? La fe. La fe. Qué chiquito era. Una palabra de 2 letras. Con la fe. ¿La fe de quién? La fe que nosotros hemos puesto en Él. Pero que Pablo dice, no es una fe ni siquiera tuya, sino que Dios te la dio para que creas en Él. ¡Oh, maravilloso Dios! Imagínate, ni siquiera tengo yo que esforzarme a poner mi propia fe, sino que Dios me regala una medida de fe. ¿Habrá alguien que se alegre, hermano? Porque eso es el Evangelio, es gracia, es pura gracia. Una persona fea, mala, horrible, ya Cristo hizo todo eso, pero cuando logra por la palabra de Dios tener fe, entonces eso que Cristo hizo viene y se cumple en esa persona. Por la fe, dice, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Eso simplemente quiere decir que creemos que Jesús murió y resucitó. Que no creemos la fábula esa de los soldados. ¿Se acuerda? Que dijeron, no, es que los discípulos vinieron y robaron el cuerpo en la noche mientras nosotros nos quedamos dormidos. No creemos eso. Tampoco creemos esos otros de que dicen que no, que Él está enterrado
Tachibira, no sé dónde agarraron esa palabra, pero parece tangamangato, tangamanguato, ¿cómo se llamaba? El de Jaimito. Tangamandapio. Tangamandapio ese. Pero igual, es una ciudad que dicen que ahí al final lo escondieron y que ahí lo enterraron. No, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que fue sepultado, pero que resucitó. ¿Y cómo creemos eso? Por la palabra de Dios, nada más. La palabra de Dios nos da testimonio y nosotros lo creemos. Por eso la fe aquí que Dios nos ha dado es importante ejercitarla. No nada más, hay gente que dice, no, yo sí tengo fe, pero no la pone en acción. Y tener fe es creer que Él es quien Él es. Entonces, si yo creo que Él es el Señor, yo tengo que todo lo que da. Amén. Entonces, llegamos a la conclusión. Se alegra. La conclusión, mis amados hermanos, entonces decimos, no te dejes engañar ni por tú mismo, o ni por ti mismo. Porque a veces habrá que tú dices, oye, pues yo me merezco un descansito, ¿no? Pues he sido tan fiel todos estos tiempos. Entonces me merezco echarme unas faltas. No, ni tú mismo dejes que te engañe, sigue su palabra y comprueba todo con ella. Todo lo que enseñamos, amados hermanos, lo que enseño yo, lo que enseña cualquier persona, lo que enseña cualquier predicador que viene acá, todo tiene que comprobarse con la palabra. Y si tú de pronto dices, oh, pastor, enseñaron algo que yo veo que en la palabra es de otra manera, sentémonos y dialoguemos sobre eso y estudiemos. Y veamos todos esos pasajes que hablan de eso, porque esa es la única manera que vamos a de llevarte a la palabra bien trazada de Dios. Entonces, sigue su palabra, comprueba todo con ella, divídela correctamente. Todos digan dividir. Dividir. O sea, dividir es lo que pertenecía al antiguo pacto, lo que es del nuevo pacto. Ya te he enseñado yo que todas las bendiciones de, por ejemplo, gente que le gusta mucho los salmos, está bien, todas esas bendiciones, solamente sabe que todas esas bendiciones son tuyas no por obedecer la ley, no por levantarte de madrugada como el salmista decía, yo me levantaré de madrugada y le buscaré. Ese era él, pero la bendición que él obtuvo por obedecer la ley ahora es nuestra, porque Cristo ya obedeció la ley totalmente por nosotros. Amén. Y todas esas bendiciones ahora nos corresponden como hijos, no porque no las merecemos, no, porque la gracia no es que yo me merezco cosas, la gracia es que Dios me las da sin merecerlas. Entonces eso tenemos que aprenderlo bien. Divide correctamente y obedécela siempre. Todo es según Cristo y no según lo que yo piense, según tradiciones, según alguien que puso un posting ahí en Facebook. Hay posting que se miran bonitos, pero están alejados de la realidad de la palabra. Entonces, todo es, no te olvides de eso en esta noche, todo es según Cristo, no por las tradiciones. En Cristo, amados hermanos, somos libres y debemos de continuar así. Padre, te doy gracias y bendigo a cada persona que está aquí con nosotros y también en los que nos acompañan, y damos gracias a Dios. ¿Habrá alguien a quien saludar, Jaime? Sí, claro, estuvo Linda Bautista desde Colombia. Colombia. Damari Ríos también hizo un buen comentario, completos en Cristo. Amén. Damaris, Aquí el gracias. amado Joel González, Magis Vázquez como nueva aquí en Houston, Lismérica Moya,
de Venezuela y Juana Hernández. Fueron los que estuvieron conectados, y que compartan también, porque entre más compartan, más gente se puede enterar de las buenas noticias. Perfecto. Gracias por interactuar con nosotros.